¿Qué tal? Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre la alimentación y la nutrición del perro. Muy bien, pues muchas gracias y gracias al doctor Pairó. Bienvenidos a todas las personas que nos escuchan. Vamos a dar inicio a la plática. Bueno, pues vamos a definir primero la diferencia entre los dos conceptos, alimentación y nutrición. La alimentación, como tal, es la acción de ingerir los alimentos. Con esto nos referimos al acto per se, es decir, el proceso que abarca desde la obtención del alimento hasta la ingesta, ya sea que en este proceso esté o no interviniendo el ser humano, nosotros como propietarios en este caso. Y bueno, a diferencia de eso, en el caso de la nutrición, lo vamos a entenderlo más que como un acto, como una ciencia, que es aplicada al estudio de la incorporación, la biotransformación y el aprovechamiento de los nutrientes, que son sustancias químicas contenidas en los alimentos. Entonces ahora vamos a entender la nutrición como un proceso que se va a referir a la reincorporación y a la transformación de la materia y la energía de los organismos para llevar a cabo principalmente tres procesos, que son el mantenimiento de las condiciones internas, el desarrollo del individuo y el movimiento. Entonces, este va a ser la intención principal del proceso de la nutrición dentro de un ser vivo. De manera general, los perros requieren de 36 nutrientes básicos y alrededor de 14 nutrientes adicionales. Cada uno cumple una función específica. Hablamos de nutrientes. Bueno, pues un nutriente es un compuesto necesario para la formación y mantenimiento de los tejidos en el organismo, útiles para efectuar las reacciones metabólicas que permiten y sostienen la vida. Los requerimientos nutricionales van a variar de acuerdo a la raza, la talla, la edad, el sexo, la actividad, el estado reproductivo, la salud y las condiciones ambientales. Por ejemplo, no va a ser lo mismo los requerimientos nutricionales de un chihuahueño que los de un gran danés, por el tamaño del cuerpo de cada uno de estos perros. Tampoco va a ser lo mismo la actividad física que lleva a cabo un perro cuyo fin es ser el compañero en la casa a un perro cuyo fin es, por ejemplo, tirar de unos trineos. Los requerimientos nutricionales van a variar de acuerdo a todas estas cuestiones que estamos viendo en esta diapositiva. La función de los nutrientes. Tienen como función primordial, entre muchas otras, proporcionar energía al organismo. La energía deriva de los carbohidratos, las grasas y, en menor instancia, de las proteínas. Función de los nutrientes. Un nutriente es un elemento simple que debe formar parte de la composición de la ración alimenticia diaria. El perro debe consumir diariamente alrededor de 50 nutrientes y cada uno tiene una función especial y específica para el organismo. El nutriente va a provenir de distintas fuentes alimenticias. Por ejemplo, en el caso de las proteínas, tenemos que las principales fuentes alimenticias son la carne, la harina de carne, que en su mayoría pues es de donde provienen las proteínas de las dietas animales. De los almidones o carbohidratos provienen de los cereales. Las fibras vienen de origen vegetal. Las grasas pueden ser de origen animal y vegetal. Los minerales pueden provenir de harina de hueso, de carbonato de calcio. Las vitaminas, en muchos de los casos, pueden provenir de las levaduras, entre otras fuentes. Bueno, los requerimientos nutricionales en los carbohidratos. Los carbohidratos son alimentos energéticos. La fuente principal son cereales como avena, trigo, sorgo, maíz y bueno, incluyen algunos almidones, celulosa, etc. Pueden formar parte de la dieta diaria del perro hasta en un 50% aproximadamente. El alto contenido de carbohidratos en los alimentos comerciales es muy común, las croquetas o los pellets. La capacidad de los perros de poder aprovechar estos carbohidratos se debe a la presencia de la enzima amilasa, que es la encargada de poder digerir todos los carbohidratos. Entonces, gracias a esta enzima y a la producción de la enzima por parte del perro, es que pueden aprovechar estos nutrimentos que son los carbohidratos. Y bueno, en el caso de los requerimientos nutricionales de los lípidos o las grasas son muy importantes, pues son una fuente de energía también y también ayudan a funciones estructurales de las membranas celulares. Actúan como vehículos de las vitaminas liposolubles, que son las A, la D, la E y la K. Liposoluble se refiere porque tienen la capacidad de disolverse en grasa. Y los requerimientos en promedio de grasa de un perro van de entre 7 y 12% de la dieta en promedio. Pueden ser grasas de origen animal o grasas de origen vegetal.
Bueno, los lípidos o las grasas son fácilmente digestibles por los perros. La digestión de los lípidos o las grasas se debe gracias a la lipasa pancreática, que es la enzima principalmente que se encarga de desdoblar a las grasas y poderlas aprovechar en energía. También actúan como vehículos para las vitaminas liposolubles A, D, E y K. Muy bien, entonces vamos a ver los requerimientos nutricionales de las proteínas. Bueno, las proteínas son muy importantes, sobre todo si son de alta digestibilidad y de valor biológico. Proveen los aminoácidos esenciales al organismo que forman parte de la estructura de los músculos, piel, pelaje, entre otras estructuras muy importantes y funciones. Entonces, las proteínas se requieren de un 18 a 22% del consumo diario del perro. Y bueno, vamos a tener en cuenta que la proteína depende mucho del valor biológico de la digestibilidad de la fuente de la cual se esté suministrando al perro. Lo que se busca principalmente en la fuente de la proteína es que la digestibilidad sea alta. Por ejemplo, uno de los ingredientes más comunes puede ser la harina de carne de res. Tenemos que el porcentaje de digestibilidad es de 95%. Entonces, queremos decir que de 100 gramos que se va a suministrar al perro, se van a absorber, se van a aprovechar por el cuerpo del animal 95 gramos y 5 gramos se van a perder, entre otras fuentes, por ejemplo, en la excreción de la proteína en las heces. Entonces, la digestibilidad de la proteína es eso. De todo lo que le estoy suministrando, qué tanto está aprovechando realmente en relación a qué tanto está desechando. Lo que buscamos es que la digestibilidad sea alta, que el aprovechamiento de la proteína sea alta, no únicamente el contenido, porque muchas veces vemos que el contenido es contenido crudo de proteína 100 gramos, pero esa digestibilidad pudiera ser muy baja, pudiera tener una digestibilidad del 80%, entonces de esos 100 gramos únicamente se van a absorber 80 y 20 se van a excretar. No buscamos tanto la presencia de la proteína, sino que la digestibilidad sea alta, es decir, que de toda la ingesta de la proteína, la mayor cantidad pueda ser aprovechada por el metabolismo del animal para las funciones que ya habíamos mencionado. Bueno, habíamos hablado ya de proteínas y aminoácidos. Los aminoácidos son los componentes de las proteínas. Existen alrededor de unos 20 principales. Todos están constituidos por una cadena de carbonos y un grupo químico con nitrógeno, un grupo amino y un radical de carboxilo. Eso es lo que le da la característica ácida. De ahí el nombre aminoácido del grupo amino. Entonces, a grosso modo vamos a entenderlo como este esquema que podemos observar. La proteína está formada por subunidades denominadas aminoácidos. Una cadena de aminoácidos va a generar proteínas. Ahí llegamos al concepto de aminoácidos esenciales. Aminoácidos esenciales en la dieta del perro. Son esenciales dado que no son sintetizados por el organismo. Entonces, en ese preciso concepto es que radica su importancia. Son muy importantes para la nutrición y se obtienen principalmente del huevo, de las carnes y del pescado. Pues bien, estos aminoácidos esenciales aparecen enlistados a continuación. Es la arginina, la histidina, isoleucina, lisina, metionina, cistina, fenilalanina, tirosina, triptofano y la valina. Estos son los aminoácidos esenciales. Vamos a hablar de otro elemento muy importante en la dieta del perro, que es el agua. Como sabemos, ningún organismo puede vivir sin agua. 2/3 del cuerpo del animal están constituidos por agua y representa el 80% del peso de todo el tejido muscular del animal. El agua, el contenido del agua en el organismo. Por ejemplo, la sangre en distintos tejidos. La sangre posee del 90 al 95% de agua. Así pues, también los músculos del 72 al 78%. Y las funciones del agua, además de ser parte de composición de estos tejidos, es ser un medio solvente en el cual se efectúan todas las reacciones bioquímicas. Los requerimientos de agua en cuanto al consumo de alimento es de 3 litros de agua por cada kilo de alimento seco proporcionado al animal. Los requerimientos de agua por kilogramo de peso vivo son de 60 mililitros por kilo. Esto quiere decir que un perro de 20 kilogramos de peso va a requerir aproximadamente 1 litro de agua limpia y fresca al día. Esto puede variar con la raza. Hay que considerar también los esfuerzos físicos, ya que en los perros de trabajo, por ejemplo, pues los requerimientos van a ser mayores, y también hay que tomar en cuenta las hembras en producción, gestación y lactancia, entre otros factores a determinar para el consumo. Los minerales son sustancias naturales homogéneas de origen inorgánico, de composición química definida.
Moléculas inorgánicas de fácil ionización en presencia de agua son necesarios para la vida, formando parte en estructuras celulares que participan en el metabolismo. Cuando se refiere a la parte de las estructuras celulares, vamos a poner un ejemplo muy claro. En el ejemplo de los huesos, están formados entre un 45 y 50% de minerales de fosfato y carbonato de calcio. Otro ejemplo muy bueno puede ser la participación del hierro en la sangre para transportar oxígeno. Entonces son muy importantes los minerales, poder incorporarlos en la dieta de un animal. Pues también participan en contracciones musculares y reacciones nerviosas, por ejemplo la despolarización y la repolarización de una neurona, en el caso de la bomba de sodio-potasio. Ahí volvemos a hablar de la importancia de los minerales, también denominados micronutrientes, a diferencia de los macronutrientes que son los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Estos son micronutrientes junto con las vitaminas. Pues bien, estos son los principales minerales: calcio, fósforo, potasio, sodio, cloro, magnesio, hierro, cobre, manganeso, zinc, yodo y selenio. Todos estos deben de estar presentes en la dieta de un perro. En el caso de las vitaminas, son compuestos orgánicos que se encuentran en los alimentos y que son necesarios para el correcto funcionamiento del organismo. Actúan como coenzimas. Existen liposolubles e hidrosolubles. Las liposolubles se disuelven en grasa y las hidrosolubles se disuelven en agua. Vemos pues la tabla de las principales vitaminas, que van desde la A, la D, la E, la B1, la riboflavina, la B3, el ácido pantoténico, la vitamina B6, el ácido fólico, la vitamina B12 y la colina. Ahora vamos a ver los factores a tomar en cuenta para una alimentación. Una buena alimentación siempre va a estar determinada por la etapa fisiológica o la actividad física del perro. Los factores a tomar en cuenta respecto a la etapa fisiológica puede ser lactancia, crecimiento, mantenimiento, reproducción. También en el caso de un animal que ya es geriátrico, también podemos tener en cuenta la actividad física, si es un perro de hogar o si es un perro que realiza algún trabajo específico. Las necesidades energéticas se refiere a la cantidad de energía alimentaria necesaria para equilibrar el gasto energético a fin de mantener el tamaño, la composición corporal y los niveles de actividad física necesaria y deseable, consistente con una buena salud a largo plazo. Se expresa en calorías. Una caloría se refiere a la cantidad de energía necesaria para elevar 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de agua. La energía es la que se produce por los alimentos que digiere y absorbe el organismo del perro, generando diversas pérdidas antes de ser utilizada como fuente para el crecimiento, mantenimiento, reproducción, trabajo y vejez. Así pues, la energía neta en comparación con la energía ingerida varía por la cantidad y balance nutricional del consumo de alimento, así como los cambios en el ambiente en el cual se va a encontrar el perro. La energía bruta es la energía total necesaria para poder producir la combustión completa del alimento. Esta se estima en un ensayo que se lleva a cabo mediante la implementación de una bomba calorimétrica. La energía digestible es la energía que el perro va a obtener a partir de la digestión de los alimentos. Las no digestibles son pues las que son excretadas por medio de las heces. La energía metabolizable es igual a la energía digestible necesaria para el metabolismo y almacenaje de los nutrientes como carbohidratos, lípidos y proteínas. Se determina restando la energía que pierde en las excretas y en la orina. La energía neta es la energía metabolizable que se toma descontando la energía que se pierde por el calor y las secreciones. Bien, las formas de alimentación de acuerdo a las etapas fisiológicas. En el crecimiento, el cual ocurre desde el destete a los 12 meses de edad, que son cachorros y perros jóvenes, se debe de alimentar de 3 a 4 veces al día. La situación de mantenimiento es para perros sedentarios o perros de hogar, adultos que son mayores de 12 meses de edad y se debe de alimentar 1 vez al día. En el caso de que lleven a cabo actividad física, se debe de alimentar 2 veces al día. En el caso de los perros de trabajo o con exceso de actividad física, se les debe o se les recomienda alimentar 3 veces al día. La situación es muy similar para las perras que se encuentran las perras y los perros que se encuentran en el estadio de reproducción, en actividades reproductivas implementándose. Bueno, los requerimientos calóricos para el crecimiento. En el caso de la primera etapa, que es del destete a los 6 meses de edad,
El cachorro va a requerir de 240 a 280 calorías por kilogramo de peso corporal en promedio al día. En la segunda etapa, que es de los 6 a los 12 meses de edad, van a requerir 200 calorías por cada kilo de peso corporal al día en promedio. Esto es en la etapa de crecimiento. Los requerimientos calóricos para el mantenimiento, en el caso de los perros que son mayores de 12 meses y que la actividad primordialmente de estos perros se lleva a cabo en el hogar, se van a requerir de 70 a 80 calorías por kilogramo de peso corporal al día en promedio. En el ejemplo del requerimiento máximo, que sería 80 calorías para un perro de 30 kilogramos, vamos a tener que los requerimientos calóricos del perro al día van a ser de 2.400 calorías. Pues bien, en el caso de la reproducción y el trabajo, las hembras gestantes van a requerir 280 calorías por cada kilo de peso corporal al día en promedio. Las hembras que se encuentran en la etapa de lactación van a requerir 470 calorías por cada kilogramo de peso corporal al día en promedio. Los machos sementales o machos también que se encuentran realizando trabajos arduos van a requerir 320 calorías por cada kilogramo de peso corporal al día en promedio. Todos los requerimientos calóricos son muy importantes. Es muy importante observar el déficit calórico. Pero ¿cómo vamos a tomar en cuenta, qué factores vamos a tomar en cuenta para determinar que un perro se encuentra con deficiencia calórica? La pérdida de peso, la pérdida de grasa subcutánea, una condición corporal de 1 de 5 o 2 de 5, además de que la debilidad muscular, la incapacidad para desarrollar trabajos y la incapacidad para reproducirse van a ser indicativos muy importantes de que el perro se encuentra con un déficit calórico severo. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poco acerca de la clasificación de los alimentos comerciales, los alimentos que podemos encontrar promedio en las tiendas y que son relativamente fáciles de acceder a ellos. En el caso de los alimentos secos, son los que tienen de 5 a 12% de humedad en promedio. La densidad calórica es de 3.000 a 4.500 kilocalorías por kilogramo en promedio. Tienen de 8 a 22% de grasa y de 18 a 32% de proteína cruda en promedio. Son económicos, son fáciles de almacenar, aunque promueven la formación de placa dental y la acumulación de sarro. Los alimentos húmedos o enlatados cuentan con un alto contenido de agua, un contenido calórico de 3.500 a 5.000 calorías por kilogramo, de 20 a 32% de grasa, de 28 a 50% de proteína en promedio. Se adicionan con suplementos dietéticos y, bueno, pues como mencionamos, tienen más cantidad de grasa, por lo cual generan un riesgo importante de que los consumidores pues generen obesidad. En el caso de los alimentos semihúmedos, se denominan semihúmedos porque cuentan del 15 al 30% de humedad en promedio. La textura es un poco más fina que la de los secos. Y bueno, la palatabilidad igualmente es mucho mejor que la de los secos, dado que se les están adicionando algunos humectantes como es azúcar, glicerol o jarabe de maíz de alta fructosa. Bueno, los alimentos comerciales populares. Las fórmulas son variadas en general y los ingredientes también van a variar de calidad, dependiendo del precio, la marca y otros factores. Pero bueno, los alimentos comerciales en general son los de menor precio, también tienen menor palatabilidad y en general producen más flatulencias. Esto se debe principalmente a que los gases, que bueno, son producidos en su mayoría en el intestino grueso, ciego, colon y recto, son resultado de la fermentación bacteriana de la fibra y los carbohidratos que no pueden ser digeridos en el intestino delgado, precisamente porque la calidad no es la mejor, la digestibilidad en este sentido calidad no es la mejor. La producción de las flatulencias está directamente relacionada con la baja digestibilidad de los ingredientes del alimento, es decir, menor digestibilidad produce más gases y posiblemente más olor. Pues bien, la clasificación de alimentos premium y populares va en función de la digestibilidad. A mayor digestibilidad vamos a tener heces sólidas, bien formadas, poca cantidad, baja frecuencia y un mínimo olor. ¿Qué porcentaje de digestibilidad de cada uno de los ingredientes nos determina si un alimento puede ser premium o puede ser popular? El porcentaje de digestibilidad de un alimento premium en cuanto a la proteína va del 89% para arriba. En cuanto a las grasas va del 95% y los carbohidratos del 88%.
hay que tener en cuenta que el olor, por ejemplo, se da por la cantidad de proteína que es excretada, que no es absorbida, que no es digestible en el organismo. A mayor cantidad de proteína en las heces vamos a tener mayor descomposición bacteriana de la misma y por ende un olor más fétido. En el caso del alimento premium, como ya lo habíamos platicado, son croquetas desarrolladas para proporcionar una nutrición y alimentación óptima. Son de buena, excelente calidad en los nutrientes en cuanto a la digestibilidad y pues son fórmulas fijas con un sabor muy agradable que facilitan la administración de este alimento a los perros, aunque son más caros. La clasificación de Super Premium se refiere a las croquetas desarrolladas para proporcionar una nutrición y alimentación óptima, de buena, excelente calidad y todavía son más caros que los Premium, porque la digestibilidad de todos estos ingredientes es mucho mejor que los anteriores, se seleccionan mucho mejor de tal suerte que puedan ser mejor incorporados al metabolismo de los animales sin ser excretados en su mayoría. En el caso de las dietas elaboradas en casa, se utilizan ingredientes naturales, no contienen aditivos, son mucho más frescas, además de que van a reforzar el vínculo del propietario con el animal y se consideran relativamente más baratos o más caros, dependiendo también de cuál sea el ingrediente que nosotros estemos eligiendo para darle a nuestros perros. Esa flexibilidad, esa versatilidad es lo que hace de estas dietas elaboradas en casa una buena opción, aunque siempre hay que estar asesorados por un médico veterinario para poder tener cuáles son los requerimientos necesarios para ese animal en esa etapa fisiológica y en la edad que se encuentra. En el caso de las dietas de prescripción médica recomendadas únicamente por médicos veterinarios, se refiere a tratamientos dietéticos para diferentes enfermedades y padecimientos, por ejemplo, obesidad, son dietas que están restringidas en el contenido calórico para perder peso, para tratar diferentes enfermedades, como enfermedades renales, enfermedades gastrointestinales, en el caso de pacientes diabéticos o con enfermedades cardiovasculares. También es muy importante para el tratamiento de alergias alimentarias, para padecimientos óseos, como por ejemplo osteoporosis, o para problemas circulatorios. La venta únicamente se lleva a cabo en clínicas veterinarias y supervisadas por un médico veterinario o indicadas por un médico veterinario. Bueno, los regímenes alimenticios son de varios tipos, de elección libre, de tiempo controlado, de alimentación racionada y bueno, vamos a elegir el régimen alimenticio en función de algunos factores, como el horario de propietario, qué tanto tiempo tengo yo para poder suministrar a mi animal de su alimento, el número de perros que voy a tener. En el caso de un criadero es algo que se debe tomar mucho en cuenta para elegir el régimen alimenticio y el nivel de aceptación del alimento, es decir, qué tanto le gusta un alimento muy palatable, pues bueno, que le gusta mucho vamos a tener que restringirlo un poco y viceversa. Por ejemplo, en la alimentación libre es un régimen alimenticio en el que el alimento está disponible a toda hora, el agua limpia y fresca también está disponible todo el día. Se pueden detectar problemas como diarreas, anorexias o sobrealimentación. Entonces, es muy importante elegir este tipo de régimen alimenticio según sea el caso y tratar de tomar en cuenta que podemos observar estos problemas y detectarlos a la brevedad. De igual manera, la alimentación controlada es otro régimen alimenticio. Es muy buena para llevar el control del tiempo de consumo de cada ejemplar en el caso de que tengamos implementado un criadero. Además, evitamos enfermedades gastrointestinales o podemos restringirla, controlar los horarios de alimentación para reducir el peso en el caso de que tengamos animales obesos. Por último, tenemos la alimentación racionada. Esta es muy buena para llevar un mayor control en la dieta, en el caso de los criaderos y clínicas veterinarias, y es muy útil también para proporcionar una o varias comidas al día, seleccionando el tipo de alimento según sea la necesidad específica. Las cantidades requeridas de cada ejemplar se pueden cubrir muy bien con este tipo de alimentación y además es muy importante si queremos tener un seguimiento mucho más puntual, mucho más particular, generar mayor conocimiento como criadores, como propietarios o como médicos veterinarios. Entonces, es para este fin que se recomienda este tipo de alimentación racionada. Y pues bueno, eso sería todo. Les agradecemos mucho su atención. Muchas gracias a todos los compañeros y saludos. Muchísimas gracias. Con esto hemos terminado una parte porque se requiere mucho más en nutrición y eso tenemos una materia que es nutrición en general que ustedes ven
en la Facultad de Veterinaria. Muchas gracias, nos vemos la próxima clase.